¿Qué tal? Buenos días, Agustín, para vos y también para toda tu audiencia. Gracias por el espacio. Por favor. Bueno, ¿cómo, cómo visualizan este escenario en donde gente del MPN va a tener que compulsar por fuera de la estructura partidaria? ¿Cómo se hace para lograr la adhesión, la voluntad del votante, del lector, eh, con la fuerte impronta que ha tenido en la historia de la provincia de Neuquén el movimiento popular neuquino, José? Bueno, mira, en principio esto se trata quizás más que de ir por fuera, como bien lo ha explicado Rolando, de ir a recuperar justamente la identidad que durante tanto tiempo ha tenido el MPN, que lo ha hecho un espacio tan fecundo y tan grande, y en ese marco, a nivel territorial, la gente lo ha entendido perfectamente. A veces uno piensa que como estas son cuestiones internas, hay gente que por ahí le va a costar más entenderlo, y sin embargo ha sido todo lo contrario. Y uno entiende que eso se da en función de lo que te decía antes, que el MPN ha sido un espacio que supo sintetizar muchísimas líneas internas, a veces muy antagónicas, y lo ha hecho con mucha virtud, y actualmente esa situación no se da, de manera que esta decisión, que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Se ha tomado con muchísima ilusión por parte de quienes creemos genuinamente en la política, y a partir de ahí no se trata ya de una construcción de una identidad, sino de recuperar la identidad que siempre tuvimos. Ujú. Villa Langostura, ¿qué plantea, digamos, este sector para una localidad como es Villa Langostura, tan fuertemente vinculada al turismo, que tiene muchísimos visitantes y en comparación con los propios, digo, con los habitantes del lugar, son muchos más los que la visitan que en realidad quienes viven allí? ¿Cómo se plantea una gestión gubernamental para una ciudad que tiene esa impronta de tantos visitantes y de carácter turístico, que no es el fuerte de hoy de la provincia de Neuquén, a pesar de que es la segunda actividad económica, porque el fuerte sigue siendo los hidrocarburos? Sí, totalmente. La matriz económica de la Angostura está íntimamente ligada con el turismo. Esto plantea unas dificultades que a simple vista son difíciles de advertir, pero, pero que hay que solucionarlas. Vos bien dijiste, tenemos una gran cantidad de visitantes, y eso a nivel municipal exige un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la prestación de servicios, desde el punto de vista de la infraestructura de servicios, y para atacar todos estos problemas uno confía en la capacidad que tiene que tener la gestión municipal de generar planificación desde el punto de vista de la política pública, y sobre todo después de esa planificación llevarla adelante. Lo cual no lo venimos advirtiendo, viene siendo inexistente desde las últimas gestiones. Y vos me preguntarás cómo se relaciona esto con la construcción política. Bueno, nosotros consideramos que está íntimamente relacionado con la construcción política, porque si de algo se trata, todo el trayecto que venimos realizando es de la construcción de equipos, de la escucha de los distintos problemas, y sobre todo de la construcción de soluciones que necesita nuestra localidad. Ujú. Mencionaste la palabra equipos. ¿Cómo se construye ese equipo a nivel local? Eh, a ver, digo porque la decisión de Rolando de ir por fuera, más allá de esta definición de que es digamos, el MPN auténtico, a veces también condiciona a quienes se han identificado históricamente con el sello del movimiento popular. ¿Cómo se arma equipo, digamos, con esa condición, con esa condicionante, José? Bueno, si me permitís ponerte yo un matiz, Dale. creo que más que una condicionante es una oportunidad. Vos sabés que si bien es un partido político, arranca con la palabra movimiento, y eso implica que necesariamente incluye distintas visiones, y la verdad que el proceso que venimos transcurriendo en los últimos 10, 12 años ha ido limitando, ahí sí, las distintas visiones, los distintos debates, y eso ha hecho que muchísimos dirigentes, muchísimos compañeros, muchísimas compañeras, muchísimos referentes se alejaran del espacio. A partir de la decisión de Rolando,
que bien podría haber aprovechado muchísimos privilegios de ser dirigente del Movimiento Popular Neuquino y no lo hizo para encarar un cambio. Hay muchísimos dirigentes y muchísimas personas que participan en política que se vuelven a ilusionar. A partir de ahí y a partir de compartir distintos valores, a partir de compartir estas ideas fundacionales, la construcción no se vuelve más fácil, sino que ilusiona más, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, es mucho más interesante el trabajo en el territorio. ¿Qué hacer con el turismo, José? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Qué hay que hacer con el turismo? ¿Cómo se potencia, digamos, esta actividad? Porque mucho se viene hablando de la diversificación de la matriz productiva o de la economía de la provincia de Neuquén. Hace décadas se viene hablando, hace Sí. 2, 3 décadas. Yo recuerdo todavía, creo que con Guarino, en la estructura del gabinete, el plan 2020. Bueno, ya estamos en el 22. Este, ¿cómo se hace para potenciar la actividad turística? Y además del turismo, Villa, ¿tiene otras opciones o es eso básicamente? Bueno, cuando uno habla de turismo y sobre todo en el Corredor Sur, yo me voy a limitar a hablar de Villa Langostura, Sí, claro. pero podríamos hablar del Corredor Sur de la provincia. Automáticamente uno piensa en infraestructura de servicios. El turismo, no hay que olvidarse que es una economía basada en los servicios. Y cuando uno mira la infraestructura de servicios que tiene Villa Langostura para afrontar este aluvión de personas que nos permite desarrollar nuestra industria, empieza a darse cuenta que tenemos carencias en materias muy básicas, Por como ejemplo, por ejemplo conectividad terrestre, por ejemplo conectividad de internet, por ejemplo electricidad, por ejemplo gas, todo lo que tiene que ver y está realmente en una situación crítica con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que como bien entenderás nos condiciona en función de dónde está enclavada Villa Langostura. Entonces, cuando uno piensa en turismo, cuando vos me preguntás qué hay que hacer con el turismo, además de la respuesta obvia de potenciarlo, de cuidarlo como negocio común para utilizarlo para el desarrollo, uno piensa en infraestructura de servicios principalmente, porque es la principal carencia que tenemos aquí. Eh, ¿por qué crees que el MPN no ha logrado, en todo caso, cubrir con ese déficit que enumerás recién? Porque si tenemos carencias en conectividad terrestre, carencias en conectividad digital, en servicios como gas, electricidad, problemas con el destino de los residuos domiciliarios. Eh, ¿Por qué si el MPN no ha podido resolver esto, lo va a poder resolver un MPN auténtico? Mirá, principalmente por lo que te decía al principio, uno tiene que lograr una sinergia virtuosa entre la gestión territorial, o si querés la gestión municipal. A uno le gusta más hablar en términos de región, pero si querés la gestión municipal, la gestión provincial y la gestión nacional. A nivel municipal, la construcción política ha condicionado muchísimos de los debates que no se han puesto en agenda, porque, ya te digo, a nivel municipal lo que se vive no solamente es la imposibilidad o que los problemas no se resuelvan, sino que no se discute sobre los problemas, no se discute sobre las prioridades, no se pone en agenda las distintas problemáticas. Entonces, como primer punto, te mencionaría eso, la falta de construcción de una agenda común. Y después, hace falta realmente un equipo que tenga la capacidad de gestionar, la capacidad de priorizar, como te decía antes, y llevarlo adelante. Eso desde el punto de vista político y eso desde el punto de vista de la gestión. Ujú. Eh, ¿Quiénes te acompañan en esta empresa, José? Muchísimas, la verdad que no quisiera nombrarte uno para no dejar afuera a muchos otros y quizás no exponer a quien todavía no tiene mucha intención de exponerse, pero la verdad que nos ha sorprendido cuando empezamos a trabajar, que venimos hace varios años trabajando, pero sobre todo el último tiempo, cómo se ha sumado principalmente gente joven. Vos sabés que una de las principales premisas que llevamos adelante es la apertura de los espacios y la apertura de las puertas para la gente joven. No sé si lo sabés, pero yo tengo 34 años, así que mi idea también es encarnar un poco esta renovación generacional con muchísima responsabilidad.
Y después nos acompañan muchísimos dirigentes de muchos años, de mucha experiencia, que la verdad que todos los días están al pie del cañón para guiarnos, para contenernos y para transmitirnos toda la experiencia que ellos han tenido. Así que en ese sentido estamos muy, muy contentos y muy ilusionados sobre todo, ¿no? Claro. Eh, ¿Quién es el principal adversario? ¿El MPN Azul o Juntos por el Cambio? Cambia Neuquén allí, en tu ciudad, José. Mira, nosotros estamos transitando o estamos asistiendo al proceso interna de la lista azul, que va a ser entre varios candidatos de oficialistas, y después habrá que ver cómo se posicionan los distintos espacios. En lo inmediato te diría que nosotros estamos 100% concentrados en el armado de nuestro espacio, en el armado de nuestras propuestas, de manera que no se visualiza un contendiente para las elecciones. Por supuesto que lo habrá, pero eso dependerá más que nada de cómo se posicionen los distintos espacios. Ujú. ¿Cómo mirás la incidencia que ha tenido en elecciones anteriores el voto en blanco, que en algunas elecciones recientes estuvo en el cuarto lugar, en elección de intendente y concejales en Angostura? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la desilusión o con el desencuentro que hay entre la política, entre los que hacemos política y la gente. Tiene que ver mucho también con esto que me preguntabas antes, ¿por qué no se han podido solucionar los problemas? Uno a veces cuando se pone a hablar con los vecinos termina de entender que hay muchísimas personas que no visualizan al Estado, que no visualizan a la gestión como capaz de resolver determinados. Creo que ahí hay que prestar muchísima atención y hay que redoblar los esfuerzos porque es peligroso que se llegue a pensar que la democracia no es la solución en última instancia, ¿no? Ujú. ¿Villa La Angostura va a ir juntamente con las elecciones provinciales o lo va a hacer de manera separada, José? Nosotros somos un municipio de primera categoría desde el año 2009, entonces tenemos carta orgánica y eso nos obliga de alguna forma, si bien hay posibilidades de que eso se modifique, pero te diría que en principio nos obliga a acompañar las elecciones nacionales. Las nacionales. Sí, correcto, las nacionales. Las nacionales. Eso es, ¿qué tan perjudicial es teniendo en cuenta la fuerte atracción de una figura como Figueroa para este espacio político que vos integrás, José? Desde que tenemos la carta orgánica, las elecciones han funcionado de esa manera y la verdad que han tenido incidencias dispares, tanto la atracción provincial como la atracción nacional han sido disímiles. Hemos tenido elecciones legislativas en las cuales, por ejemplo, espacios como Juntos por el Cambio ha conseguido muy buenos resultados, lo mismo las nacionales, y sin embargo a nivel local los vecinos y las vecinas de Villa La Angostura han decidido siempre distintas opciones. Así que la verdad que en ese sentido te diría que nos tiene bastante sin preocupación.